Bueno, bienvenidos todos a este video sobre la historia contemporánea de Turquía. En este video vamos a explicar un par de conceptos que, en mi opinión, son esenciales para entender la historia del país y de la región en general. En otros videos vamos a hablar de política, de guerra y de datos curiosos si quieren. Sin embargo, creo que estos dos conceptos son un poco complejos y necesitan su propio video. Así que mejor empecemos. El primero de estos conceptos es la etnia. Antes que nada, vamos a leer una pequeña definición como de diccionario. Esta es una definición que es muy de Wikipedia, pero que hace referencia a un artículo muy bueno y muy interesante. Ahí se los dejo en los comentarios, ¿vale? Entonces, la etnia es un conjunto de personas que mantiene una creencia subjetiva en una procedencia común. Esa creencia puede basarse en semejanzas de aspecto exterior, o sea, la apariencia, pero también en costumbres, idioma, religión o en la memoria de eventos históricos, como migraciones, guerras, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué esa creencia en un origen común es más subjetiva que real? Pues porque la mayoría de las veces estas relaciones entre pueblos, países y personas son muy difíciles de comprobar, digamos biológica e incluso cultural e históricamente. Solo basta con empezar a investigar un país e incluso una región y uno se da cuenta de lo diverso que es y de lo diferentes que son las personas que viven ahí. Estas identidades comunes, como por ejemplo árabe, turco o kurdo, son más bien imaginarias, artificiales. Eso no quiere decir que no existan, sino que, por ejemplo, bajo el concepto de, digamos, árabe, podemos englobar a una enorme cantidad de realidades, pueblos, personas y lugares. Y eso a veces ayuda, pero en general es un problema. Esta es una cuestión central cuando hablamos de Turquía y del Medio Oriente en general. Muchos de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de Turquía tienen motivos relacionados con la identidad étnica. Demos un ejemplo. La identidad étnica es central para entender, por ejemplo, el pogrom de 1955 en Estambul. A esta ciudad llegaron de varios lugares de Turquía una serie de grupos de turcos nacionalistas y de manera premeditada asaltaron las propiedades y las viviendas de poblaciones griegas y armenias. 12 personas fueron asesinadas y el evento lo que hizo fue acelerar la salida de la población griega de la ciudad y el país, continuando con un proceso de turquificación del país que podemos rastrear incluso hasta finales del siglo XIX otomano. Estos hechos sucedieron en el contexto de la enosis, es decir, de la lucha de un grupo de greco-chipriotas por terminar el mandato británico en Chipre y unirse a Grecia, cosa que a los turco-chipriotas no les gustaba nada. Este ejemplo nos sirve para entender lo poderosas que son las identidades étnicas. Un proceso de los griegos en Chipre, es decir, en otro país, terminó afectando la vida de cientos de miles aquí, en Estambul, y de hecho cambió la distribución étnica de la ciudad y del país para siempre. Episodios como este también están relacionados con otro concepto muy importante, la religión. La religión, así como la etnia, es un concepto central en la historia de Turquía y del Medio Oriente. De hecho, ambos conceptos suelen mezclarse en un raro cóctel de etnia, religión y nacionalismo. Pero el nacionalismo dejémoslo para otro video. Hay muchos elementos y debates que componen el tema de la religión, pero vamos a nombrar los tres que consideramos esenciales. Estos tres elementos están relacionados estrechamente uno con el otro. Como primer elemento tenemos una serie de creencias en común, ya sean espirituales como dioses, milagros o la trascendencia del alma, o creencias morales y éticas, es decir, una ética de comportamiento que divide las acciones buenas de las acciones malas. En segunda medida tenemos la ritualidad. En las religiones la gente realiza acciones simbólicas relacionadas con su creencia. Van a misa, realizan oraciones, viajan, cantan, cocinan, etcétera, etcétera. Finalmente, y con una importancia especial, tenemos que resaltar el carácter social de la religión. Lo que diferencia una creencia cualquiera o la espiritualidad personal de la religión es su carácter social. Este carácter hace que se creen instituciones, lugares, redes y jerarquías a través de los cuales se organiza y se regula, pero también se domina a la sociedad. Uno de los ejemplos más actuales sobre el tema religioso en Turquía es el estatus de Santa Sofía. Santa Sofía fue una iglesia ortodoxa desde más o menos el año 360 y hasta 1453, cuando fue transformada en mezquita tras la conquista otomana de Constantinopla. El estatus de mezquita solo lo perdería hasta tiempos republicanos.
Hasta hoy Santa Sofía mantiene el estatus de museo que le fue otorgado en 1935, durante el periodo de Mustafa Kemal Pasha. Sin embargo, el actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha coqueteado con la idea de regresarla a su función de mezquita, reclamándola como trofeo para sus seguidores. De hecho, en 2016 y después de 85 años, la llamada oración fue recitada de nuevo desde el interior de Hagia Sofía. Es una pequeña pero nada despreciable victoria para los islamistas turcos. La estructura es en sí misma un campo de batalla entre el problemático secularismo turco y un partido islamista que lucha por no perder popularidad, tras casi 20 años en el poder. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Acabamos de ver los conceptos de etnia y religión dentro del marco de la historia de Turquía y el Medio Oriente. Espero que les resulte útil, que les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao, chao. أشهد أن